Claro, pues mira, de entrada yo creo que es un pronóstico reservado porque depende de muchos factores. Depende primero de cómo se vaya a legalizar, porque si se ponen, digamos, demasiadas trabas para el tránsito del mercado ilegal al mercado legal, es probable que todavía nos mantengamos por lo menos durante algunos años en esa área de tránsito en la cual no todas las personas que consumen para el mercado local pues puedan acceder al mercado legal, ¿no? Y en cuánto tiempo nos tardemos en implementarlo y en poner efectivamente todas las regulaciones en marcha. Eso por un lado. Lo segundo que hay que decir es que, como bien sabes, pues el negocio de los cárteles en México y en general de la delincuencia organizada no es, digamos, específico de la marihuana ni es específico de las drogas, está, digamos, diversificado y sus relaciones con el sistema político mexicano son complejos. Lo que hay que decir es que el mercado de marihuana en general para los cárteles en México, para la delincuencia organizada, venía ya siendo una ganancia a la baja. Es decir, con la legalización en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, actualmente recordemos que ya prácticamente una de cada 5 personas que viven en Estados Unidos vive en un mercado legal de marihuana para uso recreativo, lo cual pues obviamente ha disminuido también la necesidad de ese tráfico que tú comentabas de México hacia Estados Unidos. Eso por un lado. La legalización, por ejemplo, en California hace algunos años impactó mucho en ese mercado porque era uno de los mercados que más demandaba y para el cual más transitaba la sustancia de México hacia allá, pero con la legalización pues eso ha disminuido. Entonces, digamos, el mercado ya venía achicándose, venía concentrándose un poco más para el mercado local y pues ese tamaño del mercado local tampoco lo conocemos totalmente a fondo porque al tratarse de un mercado ilícito pues las dimensiones son difíciles de calcular. Aún así, el impacto se verá pues en algunos años y se verá, como te decía al principio, dependiendo de cuánto nos tardemos en la implementación y de qué incentivos pongamos para que la gente transite efectivamente del mercado ilícito al mercado legal. Transitar del mercado ilícito al mercado legal, cuando estamos hablando de una droga recreacional, como es el caso de la marihuana, esto lo primero que podría llamar la atención o el primero, como se podrían encender las alarmas, es en el tema de la violencia. Ojalá no genere violencia entre cárteles de las drogas y las personas que están tratando de instaurar un sistema legal de venta de cannabis. Pero lo otro, y lo decía parte del micro, que quisiéramos saber es las cantidades, cuánto va a permitir la legislación que una persona pueda tener en posesión o que una persona pueda comprar o que una persona pueda incluso cultivar, porque si lo vas a poder consumir, ¿qué va a pasar con los cultivos? Así es, pues mira, es una legislación compleja, aún tiene que pasar por Senado, como bien apuntaban ustedes al inicio, pero hasta ahora, como están las cosas, se permite la aportación de hasta, digamos, para posesión simple se considera que son de entre 28 hasta 200 gramos. Sin embargo, aún existe el delito de posesión simple, por lo cual, y es una de las principales críticas que hemos hecho desde sociedad civil a la ley, por lo cual aún la policía va a poder seguir deteniendo a las personas, por ejemplo, llevándolas a la fiscalía para investigar si efectivamente traían ese monto o no, y es ahí donde se pierde pues una gran oportunidad de desviar esos recursos que actualmente dedicamos a la persecución de delitos menores de drogas por 5 gramos, por 10 gramos y ahora por 28 gramos, que los desviemos a la atención pues de delitos, digamos, con víctima y de delitos graves que afectan efectivamente a la sociedad. Pero no solo eso, digamos, además de la posesión, se abren 3 vías de acceso. La primera es a través del autocultivo, se permiten 6 plantas por persona o hasta 8 plantas por vivienda, es decir, si hay 2 personas o más que quieran cultivar, solo se topa hasta 8 plantas. La segunda vía de abastecimiento es a través de asociaciones de cannabis o clubes canábicos, como ya existen en otras jurisdicciones, donde uno se puede juntar con otras personas e igual solamente tener hasta 6 plantas por miembro de la asociación. Y la tercera vía pues va a ser efectivamente la venta al público y de ahí que por eso yo decía que la implementación quizá va a ser un poco lenta porque para ello vamos a requerir pues que se den las autorizaciones correspondientes, que los negocios empiecen a abrir
Y una cosa muy importante que tú decías es cómo vamos a hacer para incorporar efectivamente a la gente que ha sido víctima o que ha estado involucrada en este mercado de manera ilegal, ya sea por sobrevivencia o por quizá presión del crimen organizado, es decir, nuestros campesinos, las personas que han cultivado históricamente, si se van a poder integrar o no a este mercado, quizá produciendo para después vender en un punto final. Pero de entrada, digamos, ese sería el esquema general del mercado que se está planteando para México, lo cual lo convertiría pues en el tercer mercado regulado de cannabis a nivel nacional, solamente detrás de Uruguay y de Canadá. A ver, aquí hay algo fundamental en México y lo voy a tomar de tu primera respuesta, que son las relaciones complejas entre el mundo político y el mundo criminal en México, y se le suma un tema clásico en toda Latinoamérica: corrupción policial. ¿Cómo materializar un plan tan ambicioso con un tema tan delicado y tan tabú para algunas sociedades con estos elementos, con la complejidad de las relaciones entre el poder y el cartel, y además con la corrupción policial que existe desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta el sur del continente? Totalmente, es una de las, digamos, es una de las preocupaciones y uno de los retos. Digamos, México sería el tercer mercado regulado a nivel nacional, pero sería el primero en ser pues un país productor, ¿no? Ni Uruguay ni Canadá son propiamente países productores ni con esta complejidad en las relaciones del crimen organizado con la clase política o con el sistema político, y eso por supuesto que va a ser un reto que tengamos que tomar en cuenta a la hora de la implementación, y es por eso que nosotros desde sociedad civil hemos insistido en la necesidad de contar pues con un marco que efectivamente nos permita diferenciar lo que te comentaba, la posesión simple. En realidad queremos perseguir a las personas que tienen 28 gramos o queremos destinar esos recursos a la persecución pues de delitos más grandes o del tráfico a gran escala, que es al final el que a todos nos importa y el que más importa en la relación bilateral quizá de México con Estados Unidos. Entonces creo que el esquema tiene que priorizar y tiene que centrar su atención pues en la atención de ese tipo de delitos a gran escala cuando ya estamos hablando de narcotráfico, pero no centrarlo en el, digamos, en el pequeño consumidor, porque entonces se perdería pues una gran oportunidad de regular en un país como México, que además, algo que tú muy bien apuntabas, pues, es un tema complejo, es un tema que genera, digamos, muchas opiniones en la opinión, en la opinión pública, pero en México, de acuerdo a las últimas encuestas, la aprobación a la regulación está por ahí del 57%, es decir, es una sociedad que aún con todos los retos de corrupción, de implementación, de capturas de reguladores, por ejemplo, que tú comentabas, está dispuesta y parece que está atenta a hacer, digamos, este cambio y este tránsito, y que aún con toda la complejidad que ello representa para México, pues pareciera que preferimos arriesgarnos a eso, digamos, Que seguir expuestos a la situación. una guerra contra las drogas que ha sido tan costosa para toda la población y específicamente para los más vulnerables. Ahora, ya hablamos de los cultivos, de cuánto se puede cultivar, hablamos de la relación entre el poder y los carteles. Ahora, el consumo. Yo podría caminar por Paseo de la Reforma y Presidente Mazarik y ir consumiendo cannabis, o van a regular también lugares, horarios y todo este tipo de cosas. Así es, se va a regular. En un principio se va a seguir un poco, digamos, el esquema que existe actualmente con la ley de tabaco, donde no se puede fumar en lugares cerrados, donde además, pues por tratarse de una sustancia que aún con la regulación se reconoce que puede tener algunos efectos adversos en poblaciones, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, pues se piensa tener cuidado con permitir, por ejemplo, fumar en lugares públicos como los que tú mencionas. Van a poder haber tiendas en Mazarik, van a poder haber tiendas en Reforma, pero no necesariamente la posibilidad pues de que se fume en la calle, sino en espacios específicos reservados o en los domicilios particulares o bien en estas asociaciones que te contaba. Seguramente veremos si eso funciona, y quizá en el futuro pues transitar a lo mejor a un esquema en el cual se pueda consumir en los mismos dispensarios donde se venda, quizá un esquema tipo lo que ocurre en Holanda, pero por ahora se pretende empezar con cautela,
para ver cómo se puede empezar